Y bueno, uno de los equipos que ahora mismo más da de qué hablar, Raúl, es el Racing de José Alberto López, un equipo que le ha cambiado la cara desde que llegó el nuevo entrenador. Un equipo que no voy a decir que estaba defenestrado antes de su llegada, pero sí es verdad que se encadenaban las malas rachas con Romo y el equipo no salía. Y sin embargo, ahora tenemos un Racing completamente nuevo, que ha sorprendido muchísimo, pero que sin embargo esta semana, este fin de ha caído 3-0 nada más y nada menos. La racha era muy buena, era digna de asombro, digna de estudio, por decirlo así, Raúl, pero claro, 3-0 en Mendizorroza contra un Alavés que no voy a decir que está en caída libre porque está en puestos muy nobles, puestos de ascenso, puestos de playoff. Pero claro, un 3-0 hora de golpe con las buenas vibras que traía el Racing, no sé cómo ves tú eso. El equipo está francamente bien, pero choca mucho ese 3-0 parece, ¿no? Pues yo creo que el 3-0 viene un poco, empieza un poco con el gol con el fallo de Germán, que lo que le hace al Racing es tener que llevar un poco más la iniciativa. Cuando te pones por detrás en el marcador, pues lógicamente el Alavés es un equipo que si se mete en ese bloque medio bajo y no sufre, entonces el Racing necesita un poco más de ese juego posicional en ataque, de atacar al bloque bajo del Alavés y creo que ahí sufre un poco más, porque en Bula, bueno, sabemos que necesita espacios, Íñigo Vicente se mueve bien entre líneas, pero al final yo creo que son jugadores, incluso Mateo Ayas, son jugadores que necesitan un poco más de espacio, en mi opinión, y lo que estábamos viendo en esas primeras jornadas con José Alberto, que era básicamente eh, una salida de balón atrayendo al rival, pero después en cuanto podía, pues corría y, por ejemplo, el gol que le hace el Sporting en Bula, pues es un claro ejemplo. Y creo que se le complica el partido por ahí. El Alavés muy tranquilo, con el 1-0 a favor, pues puede meterse en su juego de este bloque medio bajo y la verdad que es como más cómodo están los de Luis García y creo que por ahí van los tiros. Luego al final, pues acaban encajando otros dos goles que creo que pues deberían haberlos evitado porque quiero decir, al final un 3-0 es un resultado demasiado abultado y sobre todo te puede bajar mucho la moral. Pero bueno, creo que no hay que ser alarmistas y está haciendo un buen trabajo José Alberto. Hablábamos fuera de cámaras sobre el Lugo, lo mencionábamos Mario, un Lugo que bueno, que sigue siendo rival directo del Racing, el Racing ya está fuera del descenso, el Lugo sigue. Pero claro, tenemos a un Lugo de Fran Justo que sí ha dado un poco de pies y manos a la hora de lo que es conseguir llegadas en el mercado, más que nada por razones económicas. El equipo no levanta mucha cabeza, sigue, como digo, anclado en el pozo del descenso. ¿Podemos decir, Mario, que ahora mismo el mejor aliado para poder intentar salir del descenso para el Lugo es el hecho de que el Ibiza está medio defenestrado ya? El Málaga puede volver otra vez a meterse abajo si creo yo que echan a Pepe Mel, una Ponferradina que desde que llegó David Gallego algo ha tenido, pero tampoco es que esté levantando mucho. Podemos decir que ahora mismo el factor que más ayuda al Lugo es depender de lo mal que están los rivales directos, ¿no? Puede ser, al final el Lugo ya conocemos su idea desde hace muchos años. Es el equipo que más temporadas lleva consecutivas, siempre se le da como el principal candidato al descenso, que va a descender sí o sí ese año, pero nunca desciende. Yo este año lo he visto cada vez peor. A mí me sorprendió bueno, no me sorprendió porque al final ya conocemos a Tino Saqués, pero yo no entendí el cese de Hernán Pérez. Creo que fue una decisión precipitada, creo que era demasiado pronto, todo engañado por una goleada que no había sido del todo real en Andorra, y a partir de ahí creo que cambia todo, firmas otro entrenador sin experiencia, que es verdad que los últimos años has firmado mucho de ese estilo y te ha salido bien, pero creo que es algo precipitado y que se la juega muchísimo. Aún así, creo que Fran Justo no lo ha hecho mal, pero creo que el equipo compite peor, creo que tiene muchos errores individuales, que eso obviamente no es culpa del entrenador, tampoco lo era como anteriormente con Hernán Pérez ni con los anteriores entrenadores. Creo que es un equipo que tiene muchos fallos eh, que no son forzados también y que al final le condenan. Ayer el partido ante el Villarreal B creo que es otra prueba. Es verdad que lo de Alberto Rodríguez hay gente que piensa que no es roja, que no puede ser penalti, que es algo exagerado. Bueno, yo creo que es algo que sobra totalmente y que es algo que aunque no sea del todo, no sea algo claro, es algo que no es necesario hacerlo y te condena absolutamente el partido, te lo condiciona además ante un rival que era prácticamente directo cada vez más, que venía en caída libre con el Villarreal B, que encima fuera de casa no está bien.
Yo creo que el Lugo ayer tenía una oportunidad muy importante y la perdió. Y al Ojo, final, agarrarte, tiene dos bazas muy potentes, una en portería y otra en punta, que son Chris Ramos y Oscar Walley, pero es que no tiene mucho más. Es un equipo que le cuesta muchísimo sacar resultados y que Lanzó Carro, que otros años ha sido un estadio complicado, un estadio que los rivales se dejaban muchos puntos, creo que este año ha perdido esa fortaleza. ojo al Villarreal B porque puede darnos un poco la sorpresa negativa de esta segunda vuelta, ¿eh? Ojo porque el equipo creo que es la verdad que son ya son ya unos cuantos pinchazos, creo. Eh, Raúl, por ejemplo, el Racing, cuando trajo a José Alberto López, hubo muchas críticas por el hecho de que lo mismo ya enterraba ya el equipo en el descenso, no creían mucho en él, fue una apuesta. También ha hecho una apuesta al Sporting de Gijón por Miguel Ángel Ramírez, también muy arriesgada, criticada también por el hecho de que no tiene experiencia en España, al menos a este nivel. Lo que ha cosechado, los triunfos que ha cosechado ha sido en Latinoamérica. Al fin y al cabo, más que nada, o sea, la apuesta es arriesgada en el Sporting más que nada por esa falta de experiencia de Miguel Ángel Ramírez, que de momento empieza bien en Liga, eliminaron al equipo en Copa de una forma bastante sonora, pero el gran factor que juega aquí en contra de Miguel Ángel Ramírez es esa experiencia, esa falta de experiencia, mejor dicho, en el fútbol español, y más asumiendo un histórico como el Sporting. Pues sí, es una apuesta arriesgada, sobre todo por el momento en que se hace. Yo creo que Miguel Ángel Ramírez, por el estilo que tiene, me parece que era la opción número uno o de las primeras que manejaba el grupo Orlegui, pero yo creo que es un entrenador que, como digo, por su estilo debería habérsele dado la oportunidad o en verano o en el verano siguiente. ¿Por qué? Porque, bueno, cambia mucho el estilo de pasar de Abelardo de un juego directo, pocos toques y plantarse en área rival a intentar ese juego un poco más de combinativo, juego de posición incluso. De la noche a la mañana, pues creo que los jugadores, por ejemplo, ante el Valencia yo los vi muy perdidos. Él decía en rueda de prensa que había visto cosas positivas. Lógicamente no puede decir el primer día que todo ha sido un desastre, pero bueno. Yo el otro día, en la primera parte contra el Zaragoza, sobre todo los primeros 30 minutos, vi al equipo bien. Es verdad que, bueno, marca el gol y luego expulsan al jugador del Zaragoza, entonces se le pone de cara al partido, pero sí que empecé a ver algún detalle, eso de, bueno, de jugar con la defensa de tres como estaba haciendo Abelardo, con los dos pivotes por delante, los carrileros muy altos y los extremos por dentro intentando cerrar al bloque rival y permitiendo a los carrileros pues recibir en banda con tiempo y espacio. Entonces, bueno, más que nada yo lo veo una apuesta interesante, pero lo dicho, al final le van a pedir resultados y tiene que llegar ante los resultados que el juego. Y creo que su estilo, en su estilo prevalece las formas. Entonces, pues tenemos que ver si de momento empieza bien. Tenemos que ver ahora con el Málaga, que es un partido también en casa que debería a priori intentar ganar, lógicamente. Y veremos, no sé. A mí me parece arriesgado por el momento, pero sí que me parece una buena apuesta y que si se le da tiempo creo que lo puede hacer muy bien. Creo que luego el Sporting tiene al Ibiza, si no me equivoco, por tanto tiene un Al Ibiza calendario. es. Creo que es Ibiza, sí. Mario, al Vale. fin y al cabo, se comenta que el equipo, al Sporting le ha costado mucho ese cambio de Abelardo a Miguel Ángel Ramírez. La verdad que tiene muchísimo mérito de la noche a la mañana el adaptarse a un juego bastante distinto entre ambos entrenadores en muy poco espacio de tiempo, ¿no? A ver, a mí la verdad es que yo estoy de acuerdo con Raúl. Creo que el inicio del Sporting contra el Zaragoza fue muy bueno. Además, adelantándose en el marcador, forzando esa expulsión de Alarcón del Zaragoza. Pero más allá de eso, el Zaragoza creo que no sufrió demasiado. Creo que el Sporting le costó mucho encontrar huecos, le costó mucho encontrar espacio. Creo que el Zaragoza se cerró bien, defendiendo bien y no sufrió demasiado. Al final, creo que aunque el Zaragoza, más allá de esa ocasión de Mollejo, no tuvo demasiadas ocasiones, creo que el Sporting ir 1-0, al final acabando con 9 y tener en contra 3 córners en los últimos minutos, creo que no era una buena señal y a mí el Sporting me decepcionó un poco, sobre todo por los condicionantes del partido. Aunque es verdad que al final acaba de llegar, son muy pocos entrenamientos, es muy poco tiempo y obviamente es lo que decía Raúl, esto necesita tiempo. Lo vimos el año pasado con García Pimienta en la Unión Deportiva Las Palmas cuando llegó en enero. Entonces, que de hecho estuvo a punto de salir cesado y al final acabó en playoff.
Entonces yo creo que es un poco eso. Si tiene tiempo, probablemente acabe haciéndolo bien porque es una apuesta interesante, pero claro, el Sporting está en una situación en la que si pierde 2 partidos se mete abajo y obviamente eso puede condicionar. Ya para cerrar contigo, Raúl, tenemos el caso del Andorra. En el momento en el que grabamos esto, el Andorra va a jugar el partido del lunes para cerrar ya la jornada. Un Andorra que ha podido ver peligrado el hecho de jugar este partido por condiciones climatológicas, por exceso de frío, por exceso de nieve. Pero la cuestión no es esa, Raúl, porque al fin y al cabo, este Andorra llevamos buena parte de la temporada poniéndonos para el playoff, que sí, que se mete, que sí que se mete, que no se mete, que puede ser un buen candidato para esa parte noble. Ahora se cae un poco más, está más metido en la parte media de la tabla clasificatoria. Yo te planteo, Raúl, si este Andorra finalmente, porque hay mucho nivel en el playoff, la verdad, eh, si este Andorra finalmente no se mete en playoff, no fracaso, obviamente, ¿no? Porque el equipo está recién ascendido, pero un poco de decepción sí podemos hablar de ello, porque yo, por ejemplo, veo a la Andorra, un grandísimo equipo, pero le veo una marcha menos comparado con el Granada, sobre todo en casa. El Levante está muy claro, el Burgos, aunque se esté cayendo un poquito, pues está siendo el Burgos, el Alavés, que está llamado a hacer cosas grandes, aunque también se caiga ahora un poco. Yo le veo una marcha, parece que menos, ¿no? Sí, yo creo que el Andorra, en mi opinión, no le va a dar para el playoff, sobre todo más que por un problema propio, que lógicamente está haciendo una temporada O espectacular sea, para lo que se esperaba antes de la temporada. Creo que es por la competencia que tiene. Al final tiene el Granada adelante. Yo creo que el Albacete incluso es un punto más competitivo que el Andorra y yo me creo más al Albacete que al Andorra para entrar al playoff. El Burgos veremos si aguanta o no. Y lo que dices tú, al final no se puede hablar de fracaso porque, bueno, es un equipo que viene de primera ref y en su primera temporada, pues no le puedes pedir, por mucho pulmón económico que tenga, tampoco es que haya hecho grandes fichajes, entrar a playoff el primer año, pero creo que si siguen un poco manteniendo la esencia, bueno, Eder Sarabia está renovado, si no me equivoco, y continúen con el proyecto, creo que antes o después los vamos a ver ahí. Pero sí, la verdad que yo creo que este año no le va a dar no le va a dar para entrar el playoff, pero tampoco va a sufrir, que yo creo que era lo principal este año, así que la temporada para mí es fantástica, vamos.